El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anunciaba el programa, vamos a hablar de Benito Pérez Galdós. Hombre, Benito Pérez Galdós, no hay que decir mucho de él, aunque también hay que decir mucho de él, y valga esa redundancia, porque muchas veces ese gran desconocido, a pesar de que todo el mundo sabe quién es Benito Pérez Galdós, pero hay muchas cosas de su vida, de su quehacer, de su profesionalidad, iba a decir, ¿no? De su escritura, de todo lo que él ha hecho. Hay veces que no tenemos conocimiento. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de ese Benito Pérez Galdós, que ayer se cumplían 175 años de su nacimiento, el aniversario. Vamos a hablar, pues, a lo mejor de otras perspectivas. Tenemos, como siempre, dos invitados en nuestro estudio. A mi derecha, a Teo Mesa, que es pintor, escultor, escritor, fotógrafo, muchísimas cosas. Buenas noches, Teo. Buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Pedro Schlueter. Yo lo del apellido Pedro ya lo he asumido, lo intentamos entre todos pronunciarlo bien en alemán como es, pero bueno, Pedro, que es investigador musical, escritor, también conferenciante, porque lleva 20 años dando esas conferencias magníficas sobre música en el SICA. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, y acuérdame apuntarte en la lista para darte una beca por la buena pronunciación del apellido. Del apellido, porque además es complicadillo, y como él ya se ha acostumbrado a que le digan de todas formas, ese apellido se lo han dicho de todas formas, ya él no, ya Pedro, ya tú no te afectas. Estoy curado de espalda. Ya lo asume, ¿no? Vamos a hablar de Benito Pérez Galdós. Teo, ¿tú crees que a Benito Pérez Galdós, tú hiciste un libro? Ellos están aquí porque han escrito, y además estuvieron en algún momento de este programa para hablar de ese libro. Cada uno hizo un libro. El tuyo era de esa plástica que había alrededor de Benito Pérez Galdós. Tú escribes ese libro, pero mi primera pregunta, realmente, y hablo en Canarias, porque es más conocido fuera que dentro, sí. ¿Se le ha reconocido a Benito Pérez Galdós la grandiosidad de su persona? Bueno, ya no digo persona, de su obra, sino de su persona, bueno, de todo lo que conlleva. Lógicamente, don Benito Pérez Galdós era un humanista y un creador literario. La fantasía de su novela era extraordinaria. Era un hombre que, además, creó las pautas para la novela moderna. O sea, esa novela histórica y fantasía o magia que tienen las actuales novelas, tiene su embrión en don Benito Pérez Galdós. O sea pero claro, don Benito como persona, además de la bondad que tenía don Benito, era extraordinaria. Pero claro, también tuvo muchos enemigos, tanto aquí en Canarias, desgraciadamente en su isla natal, donde tanto en la clase monárquica como la clase conservadora, como la propia iglesia, que incluso Pildain
prohibía o excomulgaba a aquellos que fueran o crearan la Casa Museo Pérez Galdós en el 54 del siglo pasado, cosa irrisoria, ¿no? Y al margen de eso, don Benito no se le dio el premio Galdós. Tengo también un estudio sobre ello. No se le dio el premio Galdós también por los mismos elementos que estaban en contra de su obra literaria y demás. Tanto los conservadores, que era la derecha recalcitrante, luego los monárquicos tampoco, y la Iglesia e incluso la Santa Sede, que envió cartas a la Academia Sueca para que no se le diese el premio a don Benito por su obra, que don Benito lo único que hacía era describir la realidad desde su fantasía, no hacía otra cosa, describir la realidad, y él no tenía ningún reparo en describir y digamos en someter a su escritura a toda esa realidad eclesiástica, la opresión que había contra la incultura de su momento y demás. O sea que don Benito era un notario de la realidad de su tiempo, del siglo XIX generalmente, y luego hasta el 20, que muere en el 20, el 4 de enero de 1920, ya fallece, bueno, ya no podía escribir, ya estaba muy enfermo y demás, hasta el 18 más o menos, que precisamente en ese 1918 le hacen, que es el tema del libro que tú acabas de comentar, le hacen el último retrato a don Benito en vida, que fue uno de los fundadores de la Escuela Luján Pérez, como fue Juan Carlos, allá en Madrid, que incluso hay fotos, está don Benito y le captó ya digamos el semblante, esa agonía del moribundo que está próximo a morir, que ya no podía, ¿no? Y Juan Carlos le captó ese instante de esa agonía que padecía don Benito. Hablamos de si a nivel canaria será reconocido en España y a nivel mundial la grandiosidad de la obra de Benito Pérez Galdós. Yo creo que es una cosa que ya no admite discusión. O sea, hoy en día Benito Pérez Galdós es un hito dentro de la literatura, o sea, mundial. Ya no hay nada más que decir. La prueba está en que existen infinitas sociedades dedicadas a su estudio, entre ellas en Estados Unidos. Sí. Existe aquí en Las Palmas concretamente una casa de don Benito Pérez Galdós, museo y además archivo de sus manuscritos y de muchas de sus obras. En fin, en definitiva, el reconocimiento es generalizado. Ahora, eso sí, ha pasado por unos baches espantosos, tuvo que pasar unos baches espantosos, en donde la Iglesia fundamentalmente jugó un papel muy importante a ignorarlo, y luego no solamente en vida, sino que eso continuó con una, digamos que con una fuerza bastante fuerte, y valga la redundancia, una vez muerto, porque yo, sin ir más lejos, estudiante de bachiller con 14, 15, 16 años, no puedo precisar ahora, bueno, por supuesto ya se hablaba, o si no me acuerdo si a lo mejor ya estaba fundada la Casa Pérez Galdós, pero esa Casa de Pérez Galdós estaba prohibida acudir a ella, lo mismo que estaba prohibido acudir al Museo Néstor. O sea, había un conjunto de prohibiciones impuestas por una forma de ver la cultura que no es la que tenemos hoy en día, afortunadamente. Porque hablábamos fuera del micrófono, hay muchos aspectos de Benito Pérez Galdós que no se han estudiado, que hay mucho sobre Pérez Galdós que no se ha investigado, ¿no? Hombre, la misma circunstancia de ser una persona de una valía ya fuera de toda duda, en el que todo el mundo ya habla y ya coloca a don Benito Pérez Galdós en un punto del cual ya no es posible echarlo abajo, porque lógicamente tiene un valor impresionante. Pues permíteme otra vez, pregúntame exactamente lo que me dijiste que era, porque es que me he ido un poco para un lado y no sé ahora cómo regresar. Exactamente qué fue lo que me preguntaste. Bueno, estamos a ver si yo ahora recupero la pregunta. Sí, tenía la importancia tanto nacional como internacional don Benito, ¿no?
O sea, la obra hombre, la obra está entre la élite de la época, Balzac, Dostoyevsky. Ahora vuelvo y porque esa fue efectivamente una pregunta, pero yo le había hecho otra sobre la investigación. Si había aspectos de la vida de Benito Pérez Galdós que no se habían estudiado. Efectivamente, que por eso además es por lo que estamos, ¿no? Claro. Pues sí, existen una serie de aspectos gracias a, en fin, que además se pueden hoy en día estudiar. Los dos lo hemos estudiado, él desde el punto de vista de la plástica y yo desde el punto de vista de la música. Y yo particularmente desde el punto de vista de la música lo he podido estudiar gracias a que se conserva la correspondencia de don Benito Pérez Galdós con infinidad de músicos de su época. Se habla de cuáles eran sus preferencias. Tenía al señor Chapí como el máximo dentro de los compositores españoles, sin olvidar a otros muchos, hoy en día no tan conocidos, como era el mallorquín Marqués o Gastambide, que era un director. En fin, en definitiva, él estaba en contacto con un mundo musical que es lo que de alguna manera responde a una cosa que sí me gustaría poder decir, y es lo siguiente. Cuando don Benito está aquí todavía, en Gran Canaria, hay respecto a esa etapa de juvenil y no tan juvenil, porque se va después a estudiar Derecho, hay un ensayo, unos estudios muy importantes del padre Federico Sopeña, que fue un autor se preocupó en muchísimos aspectos literarios, y entonces este señor llega a decir en un momento determinado que cuando don Benito Pérez Galdós está aquí en Las Palmas, en él se están manifestando tres corrientes, llamémosle muy fuertes, sin que ninguna de ellas pueda decir cuál es la que va a triunfar. Está su vertiente literaria, su vertiente plástica y su vertiente musical. Él hace crítica musical en la prensa, él pinta y dibuja, y él, por su otro lado, escribe. Es decir, están las tres ahí como queriendo ver cuál es la que va a triunfar. Y de hecho, en un primer momento, cuando don Benito marcha a Madrid, él inicia su carrera literaria no escribiendo novelas, sino escribiendo crítica musical en los periódicos. O sea que hasta eso, es que él se inicia en ese instante como crítico musical. Sí, ciertamente. O sea, la crítica musical lo lleva por los derroteros que todos sabemos que lleva y que van, y la prueba la tenemos en muchísimas obras suyas, por citar Marianela mismo, que tiene un comienzo en donde el personaje va caminando por el campo y siente una melodía y le escribe la melodía y hace una descripción de la melodía. Pues eso no le venía a él de por sí, sino porque tenía una afición musical. Lo mismo que los dibujos. Hay un dibujo excelente, se le atribuye a él, aunque no hay mucha seguridad, de Beethoven, y hay una serie de cosas interesantísimas. Por eso digo que es muy curioso el aspecto. Todo eso. No obstante, tú lo sabes mejor que yo, la obra esta que realizó Clavellina, no ha tenido mucha difusión a nivel musical, ¿no, Pedro? Bueno, porque Clavellina en definitiva no era un guión de él, sino de Ángel Guerra. Ah, de Ángel Guerra lo era. Era un guión de Ángel Guerra, no era un guión de él. Se le atribuyó en un primer momento y se le mandó a Clavellina, se le mandó al maestro ¿cómo se llama? El de la música, el que hizo el Paso Doble y las Canarias, Tarrida. El valenciano. Se le mandó el texto porque se suponía que era un texto de Galdós, pero no era un texto de Galdós. Ya después se comprobó, hay muchos estudios en la prensa y yo lo tengo registrado en función de que no fue, por lo que no fue, pero sí hay toda una correspondencia ahí. Y de hecho cuando se empezó a componer el maestro Tarrida empezó a componer la partitura de Clavellina, pues lógicamente estaban todos en la creencia de que era un texto de Pérez Galdós. Sin embargo, Pérez Galdós, el único texto verdaderamente escrito por él para una obra musical es la ópera Zaragoza, que él hizo el libreto y que todo el mundo se lo tuvo muy mal, porque su episodio nacional también Zaragoza, su camino ¿no? era el ser libretista de ópera, era otro. Claro.
cada oveja con su pareja, ¿no? No cabe duda que estamos hablando de un genio. Claro. Esas tres vertientes de las que habla Pedro, yo creo que él ya se define, desde muy niño, se define como artista plástico. Se dice que a los 4 años él tenía la tijera, que asombraba a toda su familia. Tener un niño de 4 años una tijera era algo sorprendente. Y hacía monifatos, como decían los hermanos Millares, que escribieron un libro, bueno, que hicieron un análisis sobre Don Benito en Las Palmas, fantástico. Y decían que esos monifatos los colgaba en el postigo de su casa su casa natal, en la calle Cano 6. Y uno de ellos se parecía mucho al Roncote Chirino, que era el novio de la criada de quien llevaba a Benitito, como decía ella, ¿no? Lo llevaba todos los días al colegio y demás, al colegio que era él donde empezó a los 6 años, que era con Luisa Bolt, de donde aprendió la cultura inglesa y aprendió el inglés, básicamente, porque además Don Benito también hizo una traducción de Clute Pickwick de Dickens, o sea que fue el primer traductor al habla castellana de este gran escritor inglés. Y digo que Don Benito se manifestó siempre como un gran artista plástico también. Lo que pasa, claro, que bueno, siempre dio prioridad, por supuesto, a la obra literaria, pero sin embargo nunca dejó de dibujar. Se conservan montones, y eso que rompió también mucha cantidad de obras, en papel todas, otras en óleo, otras en acuarela, que rompió porque, vamos, pero él se manifestó siempre como un artista plástico, y creo que, según mis estudios, antes que la propia música y antes que la propia literatura. Por lo tanto, los dibujos que tiene incluso un accesi en 1857, en el cual en la exposición regional de Canarias, o de Las Palmas concretamente, él presenta varias obras. Historia de Gran Canaria, que es un dibujo magnífico. Yo no sé si el dibujo ese es creado por él, con unos movimientos, unos personajes, etcétera, que era la rendición de los aborígenes al capitán mayor y demás para los castellanos. Y es un dibujo precioso a plumilla. Y luego otros como Alquería, que también la presentó, y luego también otra obra de carácter más místico, como era una Magdalena. Y tuvo un accesi por las 3 obras y demás que presentó en eso. O sea que era un artista extraordinario. ¿Qué ocurre? Que claro, para ser artista de la plástica tiene que tener un estudio, un espacio habilitado. Y él nunca lo tuvo. Él simplemente iba de paseo. Donde pintaba. Efectivamente, en cualquier momento él se salía a pintar y demás y nada más. Hacemos un alto en el camino. Estamos hablando de Benito Pérez Galdós, estamos con Pedro Schlueter y Teo Mesa. Lo del apellido de Pedro me lo voy aprendiendo poquito a poco y al final terminaré haciendo una tesina sobre el apellido Schlueter. Esperemos. Hacemos el alto, enseguida volvemos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el
mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a Benito Pérez Galdós. Estamos hablando de esos aspectos de Benito Pérez Galdós que, bueno, para lo mejor son desconocidos a nivel de calle, pero que están ahí y que ha tenido también, bueno, Pérez Galdós ha tenido muchos detractores, incluso, como decía Teo, en su propia isla, porque siempre fue la leyenda aquella famosa de la tierra que se sacudió. ¿A quién se le ocurrió aquella historia? Vaya usted a saber. Pero, ¿y por qué tuvo esa trascendencia en un determinado momento? Yo creo que apoyado por miembros de la iglesia, por miembros de todo, ¿no? Porque yo creo que todo tú imagínate como primera medida el año del que estás hablando. No existían ni cosas para recoger las manifestaciones. Claro, no había. O sea que... ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que ¿Quién lo oyó? dijo? ¿Quién todavía es hoy en día? Y le ponen en boca de cualquier persona, cualquier manifestación, y dice, no, usted ha dicho, no, usted dijo, no, se puede interpretar que usted... No sé, son cosas que realmente... Yo recuerdo tener unas conversaciones con Ambrosio Hurtado de Mendoza, que era un sobrino, creo recordar que era un sobrino nieto de don Benito Pérez Galdós, y él me regaló una obra que nunca llegó a publicar, que era un estudio de cómo él veía que don Benito jamás en la vida se había olvidado de Gran Canaria. Ciertamente. Y cómo en esa obra pues se registraban, pues él tomaba datos de algunas de sus obras, palabras, términos y diferentes aspectos, incluso en donde se retrataba pues no solamente esas propias palabras, sino el ambiente que vivía o que llegó a vivir don Benito en la isla, el ambiente de las cosas que existían, en fin, todo eso. A nivel, y me voy a meter en tu campo, a nivel de dibujo, tienes esos maravillosos dibujos que son del Teatro Pérez Galdós, que eso es de una gran riqueza. Y ahí se demuestra perfectamente cómo este hombre estaba metido en lo que era el ambiente de la sociedad, porque cuando describe ese teatro y entre otras cosas señala a un director que saca los brazos por encima casi del agua, mientras que los músicos llevan los trombones saliendo por encima del agua y todo ese tipo de cosas, la figura del director era don Agustín Millares Torres, que era el que le daba clase de música en el Colegio de San Agustín. En el Colegio de San Agustín. Sí, o sea, esa es un poco el fiel reflejo de las cosas. Es decir, ¿que se olvidó? Yo no creo que se olvidara jamás en la vida. ¿Quién se olvida de las primeras impresiones, de las primeras travesuras, de las primeras piedras que le pega uno a un lagarto, en fin, cualquier cosa de ese tipo, o cuando, como en el caso de él, que vivíamos aquí, yo de chico iba a la marea a tirarle piedras a los cangrejos, probablemente, yo no digo que don Benito estuviera tirándole piedras a los cangrejos, a lo mejor incluso hasta mucho más que yo, pero claro, quiero decir que no creo que se olviden ese tipo de cosas. Además, leyendo a Galdós, y yo he leído varias de sus obras, gran parte de sus episodios, y eso no lo he leído al completo, tengo que reconocerlo. He leído lo que está más o menos relacionado con el aspecto musical, eso sí. A cada momento surgen cosas que dice uno, pero esto es... Ahí creo recordar que me parece que es en el Doctor Centeno, donde él describe una escena en una escuela infantil del niño que muerde el lápiz o la pluma de ave, cuando no existía lápiz, porque estamos hablando de pluma de ave. Y entonces te vas a lo que Teo acaba de decir hace un momento, un relato de los hermanos Millares hablando de la juventud de don Benito Pérez Galdós,
y te encuentras como la descripción del colegio donde van los hermanos Millares, que es fiel reflejo de en la que estuvo don Benito Pérez Galdós, es prácticamente un calco de lo que se está diciendo en el doctor Centeno. Claro. Pero además hay una cosa que es irracional, ese burlo que se ha lanzado durante mucho tiempo, apoyado por el nacionalcatolicismo del franquismo y, por supuesto, por la Iglesia, que prohibieron o como decía Pedro, anularon absolutamente la figura de don Benito, de tal forma que yo en mi bachiller nunca encontré una obra o hablando de don Benito, para nada, en los libros de literatura. Se hablaba de todo el siglo de oro español, de todo el realismo de 27, etcétera. Pero nunca se habló de don Benito, estaba apartado totalmente. Pero don Benito sale de aquí en 1862, una vez que obtiene el título en Tenerife de bachiller, porque el Colegio San Agustín no era oficial. Había que ir a Tenerife, donde estaba el único instituto de Las Palmas, en La Laguna, y allí le daban la actitud o el placer para llegar a la universidad. Y quiero hacer un paréntesis. Dicen en la Isla Hermana que don Benito hizo el bachiller allí, incluso lo firman algunos consejeros. Digo, bueno, hay que matizar la ignorancia de algunas personas, ¿no? Pero él siempre hizo el bachiller aquí en Las Palmas, en el Colegio San Agustín, junto con un gran personaje de nuestra historia, como fue Fernando León y Castillo, y también estaba su hermano Juan posteriormente, Juan León y Castillo, el ingeniero, el que hizo el muelle grande, como decíamos antes, el muelle, bueno, no sé cómo se llama ahora, muelle de Las Palmas. Muelle de Las Palmas. Bien, pues don Benito con esa edad de 18, 19 años, no tenía todavía un concepto ni él tampoco iba a pensar que iba a ser un personaje importantísimo en la literatura mundial. Para decir, mi tierra la desprecio y no quiero saber nada de ella. Mentira, pero rotunda total. Es más, junto con Fernando León y Castillo, son los que quienes desde Madrid, con los cargos políticos y con la influencia de don Benito, porque sabemos que don Benito estuvo 3 veces en las Cortes, una por la Guyana francesa, Costa Rica, por la Guyana de Costa Rica, otra por Madrid y otra por Gran Canaria en el 14, ya ciego él también, que bueno, hay uno de los cuadros muy importantes que recoge todo el Parlamento, que yo también tengo apuntado en el libro este, ¿no? Y don Benito fue el inspirador para el primer instituto de Las Palmas, que luego se llamó Pérez Galdós. O sea que él siempre actuó en favor de su provincia, de su ciudad natal. Y era partidario también a su vez de la división provincial, que así se lo decía al bachiller Corchuelo, que le hizo una entrevista que decía, y diga usted que soy partidario de la división provincial de Canarias. O sea que don Benito era un defensor de la isla y de su cultura y en general de todas las islas como nadie. Por lo tanto, no se puede decir esas barbaridades como se dicen, ¿no? Acerca de... Hombre, también podía ser eso, sobre todo su condición de anticlerical le pasó factura, ¿no? Claro. Porque además sus obras... Por supuesto. Y luego era republicano y socialista luego de último. Y además fue amigo de Pablo Iglesias también, el fundador del Partido Socialista. Y él estuvo en el 14 por el Partido Socialista en las Cortes. De tal forma que era un hombre que siempre defendió, e incluso él con el arquitecto Mélida, que también Arturo Mélida y su hermano colaboraron en la ilustración de los episodios nacionales. Los episodios nacionales es una de las obras más grandiosas que se ha escrito aquí, que son 46 tomos. 46 tomos, muchos de ellos, e incluso en los primeros él ilustra varios dibujos con un magisterio tremendo. Pensemos que don Benito era autodidacta total, tanto a nivel literario como a nivel plástico y musical, porque bueno, los genios no necesitan escuela, eso es cierto, ¿no?
Y digo que este hombre luchó siempre por su tierra. Y con Arturo Mélida y Fernando León y Castillo idearon el templete de la catedral. Hicieron todo un proyecto que luego no fue aceptado. El templete, que fue lo último que se hizo de la catedral, en la fachada principal, que luego estaban las dos torres, estaba el plano, digamos, de esa base, y luego faltaba el templete en el centro. Hicieron el proyecto, pero ideados por ellos tres, pero al final no se aceptó, ¿no? Y se aceptó con otro arquitecto que, bueno, no tenía nada que ver. Por lo tanto, ellos fueron, y sobre todo, ¿qué podemos decir de Fernando León y Castillo acerca de la defensa y la protección que hizo de Gran Canaria? Sobre todo con el gran muelle que ellos idearon y demás, ¿no? Hablabas tú de ser crítico musical cuando llegaba a Madrid. Eso era también su amor hacia la música, ¿no? Porque ser crítico musical... Bueno, ser crítico musical implica tener conocimiento de música, eso de entrada. Claro. Eso hace suponer que él estudió, practicó, le dieron clases. Porque él tocaba el piano, ¿no? Le dieron clases de piano. Esas clases de piano las perfeccionó una vez que estuvo en Madrid, hasta el punto de que llegó a lo largo del tiempo a comprarse, primero a alquilar un piano y luego a comprarlo. De todo eso existen incluso hasta pequeñas facturas en la Casa Museo Pere Galdós. Pero lo verdaderamente importante y lo que retrata hoy en día el saber musical de Don Benito, que es por el que él inicia la parte literaria, por decirlo así, en Madrid, porque inicia la crítica musical. Esa crítica musical, en uno de los periódicos que él empieza, no se publica en las páginas interiores, se publica en portada, lo cual supone que quien escribe no es cualquier persona. Sí, que lo meten en la última página, ¿no? Él dice que él aprendió en el gallinero del Real, que es donde existía la mejor cátedra, porque ahí estaban todos los grandes conocedores de todas las grandes artistas que habían pasado, y solamente con estar allí ya aprendía el conocimiento, todo ese tipo de cosas. Pero no cabe menor duda que lo más importante, que es a donde quería parar, es que dentro de su biblioteca había un gran apartado de libros musicales y concretamente de crítica musical. Es decir, que no es que fuera algo así que él le daba, pues voy a hacer crítica. No. Es que su crítica era una crítica con fundamento, e incluso se atrevía a sugerirle a los directivos, a los directores del Teatro Real, que por favor no trajeran para la próxima temporada a fulano de tal porque estaban bajo forma, sino que trajera a mengano de cual. Es decir, era un conocimiento amplio el de la música que tenía, hasta el punto de poder hacer críticas. Y luego haciendo críticas, ya llega un momento. Tengamos en cuenta que todo ese periodo de críticas llega prácticamente hasta unos 4 o 5 años de publicarse la primera novela de él, que es La Fontana de Oro. Pero en ese periodo concretamente hay a mi juicio, es quizá una de las páginas más bellas con las que yo me he encontrado, que es Don Benito, en una de esas críticas o crónicas, analiza el cólera que está en estos momentos, que ha empezado en Valencia y ha llegado a Madrid, y que está la gente cayendo como mosca por las calles, y lo analiza desde un punto de vista musical. Y él habla de la crónica de, no me acuerdo ahora el título, el cólera desde el punto de vista musical, una cosa así. Entonces hace un análisis con una simplísima historia de un señor que es fabricante de ataúdes, y hay que ver que las palabras que utiliza Don Benito Pere Galdós, si uno las lee con una entonación debida, no son palabras, son notas musicales. O sea, hay momentos en que él hace un texto en donde ese texto de por sí es música. No está utilizando notas, está utilizando palabras. Es ahí la gran habilidad de este maravilloso personaje, ¿no? ¿Cómo llegaba él a intuir que con esas palabras estaba transmitiendo música?
Esas son las cosas que yo creo que son valiosas, lo mismo que detalles de 20.000 cosas que tenemos de más de él también, no solamente en el campo de la música, sino en el campo de las artes en general, ¿no? Era una ansia por crear y por respetar las artes, ya fuera el arte que fuera, que le llevaba a hacer ese tipo de cosas que otras personas no las hubieran hecho. De hecho, incluso en el campo musical, él es el único ejemplo literario de persona vinculada a la música en toda su generación. Bien, vamos a hacer un alto y ahora te dejo entrar, Teo, porque además los tiempos aquí en televisión son sagrados y si no nos cortan las orejillas. Hacemos un alto, estamos hablando de Benito Pérez Galdós, hacemos un alto, enseguida volvemos, no se mueva. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a Benito Pérez Galdós, a este 175 aniversario que se cumplía ayer. Toda una historia con este escritor gran canario, español, pero bueno, que por esos motivos políticos y motivos eclesiásticos, pues durante mucho tiempo en el siglo XX fue como se dice ahora, ninguneado y ha sido como tapado, ¿no? No se estudiaba. Y yo recuerdo cuando estudiábamos Pérez Galdós, tampoco era, ya estábamos finalizando la etapa dictatorial, pero tampoco se hablaba mucho de Pérez Galdós en los libros, es decir, no como una gran figura, sino que estaba, por lo menos estaba dentro de los libros, pero no era tampoco pero simplemente de pasada, no había un estudio concienzudo como debía ser para el escritor novelista más importante del siglo XIX, claro, en habla castellana. O sea que estamos hablando de un genio, de un creador literario de la novela como pocos habían, aparte de la gran obra que hizo con los episodios nacionales, que se decía antes que se aprendía historia leyendo los episodios nacionales. O sea que tanto era realismo o descripción de la historia. Por ejemplo, el Trafalgar, que fue el primer episodio, ahí hace don Benito todo un estudio que incluso habló con con Marcial, uno de los jóvenes que habían estado en la batalla presente, o sea, había vivido la batalla realmente y ya estaba mayor, pero le sacó alguna información de esa batalla. Y aparte de los estudios que hizo don Benito, porque era muy estudioso, pues claro, la historia no se puede tergiversar, tiene que ser muy, muy real, pero claro, al margen le metía la fantasía, le añadía la fantasía.
Y entonces, yo le he leído ese libro 3 veces, porque yo soy un marino frustrado. Y entonces, cómo este hombre domina todos los términos náuticos como nadie. Es algo impresionante, los vocablos y demás. Y ahora lo que decía Pedro antes, que hay que retomar también acerca de don Benito y su amor a Canarias, que eso fue, también tengo yo un estudio ya publicado sobre ese tema. Cuando don Benito y sus 2 hermanas que vivieron con él, su sobrino, una cuñada también, hermano esposa, viuda de un hermano de él, mayor, entonces convivían todos en Madrid. Y en las horas de la comida y demás, resumían los términos, los vocablos autóctonos de la isla, para añadirlos a tu novela. Hay también un estudio ya publicado sobre ese tema, que los términos se añadían, los términos canarios autóctonos, sobre todo de nuestra isla de Gran Canaria, se añadían a la novela, a la obra de don Benito, a la obra literaria. Eso denota que también es... pero no olvidemos también que don Benito, como decía antes, salió de Gran Canaria con 18, 19 años. Llega a Madrid y ahí descubre el gran mundo para su obra literaria. E incluso cuando él fue introducido por Fernando León y Castillo en la tertulia del Café Universal, que estaba cerca de la Puerta del Sol en Madrid, allí estaba la tertulia de los canarios, y don Benito no hacía más que dibujar, y los demás hablaban. Don Benito era muy par con palabras. Era un hombre, incluso en el Ateneo, donde era socio, también escuchaba. Él no hablaba, sino escuchaba y reía simplemente. Y en la tertulia esta de los canarios, pues él simplemente dibujaba nada más, prácticamente dibujaba. Y hacía la caricatura en varios tomos que existen, de los cuales también he hecho un estudio que quiero publicar, pero vamos a ver si se consigue lo más importante, que son las perras. Claro. Y a partir de eso, de su impositivo, digo impositivo porque los padres, sobre todo el padre, quería que estudiase leyes. Fue a estudiar Derecho a la Universidad Central, creo que la única que había en Madrid en ese entonces. Entonces don Benito, como decía, descubre el gran mundo para el arte, la música, porque acudía continuamente al teatro a escuchar música y a ver las obras de teatro. Y de allí era el trampolín para también viajar por Europa. Hizo 3 viajes a partir de ahí. Solamente 3 viajes a Gran Canaria. Regresó 3 veces. Pero ¿cómo va a venir él a Gran Canaria si aquí esto era un barrio, en cierto modo, comparado con Madrid? Aquí no había temas para él trabajar. No había temas de inspiración. No había... Sí, la historia aborigen, correcto. La historia de la contemporaneidad del momento, por supuesto. Pero claro, allí en Madrid tenía todo. ¿Cómo iba a regresar? Por eso se achaca ese bulo tan burdo de don Benito, que despreció a su hija. No, eso... Tú decías, Pedro, fuera de micrófono, que también hizo crítica plástica, fue un crítico de arte. Bueno, yo el aspecto que más conozco es la crítica musical, ¿no? Sí, soy consciente de que se le dio una serie de premios por una serie de dibujos aquí a nivel provincial, en su juventud. ¿Pero llegó a ser crítico? No, de arte no. Yo no lo sé, eso sí, quién le corresponde decirlo a él. Hizo crítica en los periódicos de arte también, sí, efectivamente. De todas maneras, sus críticas en la prensa, sobre todo la cosa de tipo musical, abordaba pues aspectos que hoy en día cualquiera persona que dicen que es crítico ni siquiera se atreve a abordar. O sea que él iba siempre digamos que hacía una visión general de las cosas. Olvidemos lo que comentaba Teo antes, que él incluso hacía los bocetos de muchas de las obras. Concretamente Zaragoza, que es la única ópera de la que él hizo el libreto, se conservan sus bocetos de todos los diferentes cuadros y se hizo, ¿no? Su labor como periodista fue importante también, ¿no? Su labor como periodista. Su labor de periodista yo creo que fue muy importante y además fue el trampolín para después poder saltar a la literatura. No cabe duda que
sus primeras novelas, en principio La Fontana de Oro ya es una obra que hoy en día le dice uno, pero bueno, y esta obra puede ser fruto de un señor que ha escrito nada más que crítica musical en unos periódicos y que ha publicado esto y que ha publicado lo... No, es que era algo que lo llevaba adentro y simplemente fue cubriendo una serie de etapas, a mi juicio, en donde de la crítica musical pues saltó justo y llanamente a lo que era ya una cosa que se desprendía de la propia crítica musical, que era el relato, la novela, y se metía, es decir, que fue una especie de consecuencia lógica. Por eso hacía antes referencia a ese relato tan hermoso de un episodio musical del cólera, porque es precisamente es como una especie de unión de lo que puede ser la crítica musical en su momento con ya la novela, con la novela que él empieza a escribir, ¿no? Sí, que tarda todavía un poco en escribir, porque hay que tener en cuenta que entre las últimas críticas musicales así más o menos conocidas y de cierto valor o importantes y la primera novela hay median como 4 años y tanto, casi 5 años, es decir que no fue un proceso sencillo y decir me pongo a escribir una cosa. Él dice que en su época de estudiante en Madrid emborronaba papeles con comedia al estilo de lo que él veía en los teatros y eso, y emborronaba comedias, emborronaba papeles con argumentos de comedias y cosas de ese tipo. Habría que ver la cantidad de ensayos que él tuvo que hacer para llegar en un momento determinado a decir, esta es la primera novela, o esto sí ya puede ser considerado como una cosa que ya yo me siento contento, cosa que le pasa a cualquier persona que desecha muchísimas cosas en un momento determinado y luego se va quedando con lo que realmente le gusta. Pues yo creo que él sufrió un proceso, yo no lo puedo demostrar porque no tengo conocimiento, lo pienso. Llega un momento en que él habría que ver ese proceso tan impresionante que tuvo que ser la música, cómo le caló a él dentro para que después la música apareciese en prácticamente la mayor parte de sus novelas. Habían referencias musicales, había esto y además con la terminología propia y exacta de lo que era un movimiento, una parte musical y una cosa de ese tipo. No era decir por decir. Pero Almar igualmente ocurría con la plástica, Claro. que él hablaba de pintores, hablaba de modelos, hablaba de todas sus novelas, hablaba siempre también de plástica. Y hay muchas referencias, e incluso dice que hacía una crítica, digamos, soez en cuanto a los artistas que decían que se creían dioses, más o menos, ¿no? Que se creían dioses, lo único que hacían es gastar dinero en material, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Estaremos hablando de Benito Pérez Galdós. Bueno, recuerden que ayer cumplía su 175 aniversario, de ese nacimiento, de ese gran nacimiento, porque las letras españolas, con él, con el nacimiento de este escritor, llegó a ser el más importante y uno de los escritores a través de los siglos mundiales, ya no solo de habla castellana, sino en general de esos escritores en el mundo. Hay que dar las gracias a Pedro Schroeter, poquito a poco voy yo, por estar aquí. Gracias, Pedro. Para nosotros siempre ha sido un placer. Presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que decirlo bien porque la gente dice de Gran Canaria, no, Las Palmas de Gran Canaria, y ahí está haciendo esa labor que la hemos tenido en alguna ocasión, ha venido en ocasiones, y lo mismo Teo Mesa, escritor, pintor, fotógrafo, amigo sobre todo. Amigo, investigador. Lo mismo, gracias Teo por estar aquí. No, un placer también, te digo. Que bueno, también ha sido colaborador, que ha hecho algún decorado de esta casa también, que hay que decirlo, que Teo también, Teo y Pedro, que Pedro también le hemos cogido su casa en un determinado momento, en unos programas nuestros, la hemos utilizado, su casa de campo, para hacer programas. O sea que tenemos 2 colaboradores, 2 amigos, y sobre todo hemos tenido un programa que hemos aprendido un poquito más sobre la figura de este insigne escritor como es, como ha sido y como será siempre Benito Pérez Galdós. Gracias a los 2 y gracias, señores telespectadores, por estar ahí, como no, aguantarnos y seguirnos durante tantos años. Hasta siempre.